estudio. Vamos a estudiar hoy el capítulo 22 y es donde Dios prueba a Abraham. De eso se va a tratar hoy día el estudio. Y vamos a comenzar con versículo 1 y 2. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué es holocausto, Edgar, para comenzar y la gente vaya comprendiendo? Es nada más un sacrificio. Un sacrificio. Esto es lo que le está pidiendo. Cuando se dice la palabra que se ofrecen holocaustos, y lo vamos a ver más específicamente cuando Moisés nos dé la ley, son sacrificios, simple y sencillamente, ¿verdad? Lo leímos más antes que antes de que pasara lo de Sodoma y Gomorra. Abraham sacrificó, hizo un holocausto, quemó, creo que fue una paloma. Oh, no, No, también, también Noé lo hizo. So, era nada más era algo como simbólico de lo que vamos a ver más adelante, pero mataban un cordero, una paloma, y bueno, la quemaban, hacían una carne asada. Sería como la carne asada, ¿no? Son mexicanos, les gusta el holocausto. Bueno, y vemos también que Dios le dice: toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ofrécelo en holocausto. Primero, Abraham tenía dos hijos, como aprendimos en el capítulo 16. A Ismael, a quien tuvo con la sierva Agar, y a Isaac, quien tuvo con Sara, su esposa. Sin embargo, aquí Dios no menciona a Ismael, no lo reconoce, y no solo eso, sino que le dice a Isaac, tu hijo, tu único, de tal manera que no queda duda de quién está hablando. Segundo, Abraham esperó por 25 años la promesa del nacimiento de Isaac, y ahora Dios le dice: ok, Abraham, agarra al hijo que te prometí y sacrifícalo. Explícale a quien nos escucha qué está pasando aquí. Es algo bien fuerte, nuevamente el lenguaje, las pocas palabras. De aquí se podría sacar, yo pienso que de este mismo capítulo 22 se podrían sacar como 3 capítulos de una serie. Un drama tremendo que no vemos, porque lo leemos muy elocuentemente en la Reina Valera, pero en verdad lo que está pasando es algo muy fuerte. Abraham esperó años, décadas para tener a su hijo, pasando todos los problemas que han pasado, las pruebas, las dificultades, y ahora Dios le dice: quiero que me lo entregues a mí, quiero que lo sacrifiques. Técnicamente le está diciendo: quiero que lo mates. Pero tenemos que entender esto. Dios está probando la fe de Abraham, porque recordemos, leamos el capítulo en contexto. Dios ya le había prometido a Dios que le iba a dar descendencia a través de Isaac, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una prueba de, no si Dios en verdad iba a matar a Isaac o no. Claro que no lo iba a matar, porque a través de él iba a salir la simiente. Y segundo, si lo sacrificaba, Dios y ahorita lo vamos a leer, era poderoso para traerlo de regreso a los muertos. Y ese es el punto que nos da esta escritura, hablando de Jesucristo, de lo que iba a pasar en el futuro. Pero lo que yo quiero notar aquí es que es la primera vez que se usa la palabra amor en la palabra de Dios. Y existe una regla en el estudio de la escritura que se llama la primera mención. Entonces, siempre cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento o el Viejo Testamento después de Génesis, siempre que veamos una palabra, por ejemplo en el Nuevo Testamento se ve mucho amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo lo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que ir a la primera mención en la Biblia, y la primera mención de la palabra amor es aquí. ¿Y por qué eso es importante? Porque ese nos da el contexto de la palabra para poder interpretar y aplicar correctamente el texto que estamos estudiando. Entonces es interesante que en la primera mención de la palabra amor se menciona del amor de un padre a un hijo, ¿verdad? De Abraham por su hijo, Isaac. Y eso nos habla a nosotros del amor del Padre, ¿verdad? Por su Hijo unigénito, por Jesucristo. Que dice la palabra de Dios que Él dio, ¿verdad?, a su Hijo en sacrificio, por propiciación por nuestros pecados. Y esa propiciación lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, y tal vez en
más adelante en Génesis, pero es algo muy, muy fuerte, es una palabra muy fuerte. Aplacar la ira de Dios, la justa ira de Dios. Pero interesante que el amor de un padre hacia un hijo es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Por primera vez cuando se usa la palabra amor. También interesante lo que acabas de mencionar. Dios nunca va a reconocer nuestras obras en la carne, jamás. La obra de la carne, Dios no la va a reconocer. Dios solamente reconoce la obra del Espíritu. Entonces Ismael era obra de la carne, era de la carne de Sara y de Abraham. Lo que hicieron con sus siervas Agar, ¿verdad? Pero interesante, siempre 2-3 veces le mencionan, le dice tu único hijo, tu único hijo. Entonces las obras de la carne son Ismael, la obra del Espíritu es Isaac. Entonces solamente reconoce el hijo de la promesa, que es Isaac. Otra cosa iba a mencionar, se me fue, pero tal vez más adelante la levanto, era algo importante, pero bueno. Isaac también tenía 25, 26 años en ese momento, no era un niño. Abraham ya tenía 130 años, entonces ya estaba trabajando tiempo extra, ya estaba viviendo tiempo extra Abraham. Pero interesante que si hablamos de esa prueba que estás diciendo ahorita, imagínate el impacto en el corazón de Abraham como padre. O sea, yo estaba meditando en este texto, yo no me puedo imaginar, mejor me calmé anoche y dije, no voy a pensar por equidad, o uno de mis hijos, no, o sea, ni siquiera pensé. Me quise poner en el lugar de Abraham, pero no pude. Pero eso nos habla de la prueba, de lo que estamos hablando ahorita. Él había tenido pruebas antes, Abraham, pero ninguna como esta prueba. Esta es la prueba que lo va a graduar. Esta es la prueba que lo va a catapultar de ser el buen hombre Abraham, el buen patriarca Abraham, a ser el padre de la fe, a ser el más alto. Él y luego después Moisés, lo tenían mucho más alto que Moisés. Cuando peleaban con Jesús le decían, nuestro padre es Abraham, y Moisés nos dio la ley. Entonces esto fue lo que lo llevó al siguiente nivel. Algo me encanta que siempre podemos ver, una fe que no es probada no puede ser confiada. Entonces la fe, Dios tenía que mostrarle a Abraham que él tenía la fe que se necesitaba para hacerlo. Y una cosa más que yo veo es que en la historia de aquí de Abraham y de Isaac, Dios cambia al hijo por un cordero. Vamos a verlo más adelante. Y en la historia de la cruz, de la redención, Dios quita el cordero y pone a Jesucristo, a su hijo, ¿verdad? Entonces, seguimos con versículo 3 al 5. Y una vez más vemos la obediencia de Abraham. Se levanta muy de mañana, toma leña, a 2 de sus mozos y se va camino de 3 días. Deja a sus siervos al pie de la montaña y les dice, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. Esta declaración de Abraham está conectada con los versículos 7 y 8. ¿Podrías ampliar en eso? Esa es la fe de Abraham, ¿no? Él está diciendo a los 2 siervos, espérenos aquí, yo y el muchacho vamos a regresar. No sé qué estaba pasando por la mente de Abraham, no entendía, me imagino, pero él sabía que si Dios últimamente sacrificaba a su hijo a Dios, Dios era poderoso para resucitarlo nuevamente y traerlo, ¿verdad? Que es lo que habla de Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Señor, la historia. Pero me gusta que dice ahí que 3 días de viaje. Yo pienso que para la mente de Abraham, 3 días estuvo muerto Isaac en su mente porque Dios le lo había pedido sacrificio, ¿verdad? Y es el paralelismo también con la historia de la cruz. Jesucristo estuvo 3 días muerto y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y otra cosa es la primera vez que vemos la palabra de oración, ¿verdad? Me estabas comentando tú. Y lo que vemos es la obediencia, ¿verdad? La obediencia inmediata de Abraham. Sí, la verdadera adoración que Dios busca. Bueno, versículo 6 nos dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Y Abraham tomó en la mano el fuego y el cuchillo y se fueron los 2 juntos. Aquí vemos 3 cosas de las cuales habla Edgar, que hay un paralelismo, que para nada es coincidencia. Cuando dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo,
sobre Jesús fue puesta una cruz que cargó solo él por su Padre. Ahí vemos ese paralelismo. Y cuando dice que Abraham tomó en la mano el fuego y el cuchillo, esto nos habla de que es el Padre mismo quien se encargará de sacrificar a su propio Hijo, su amado, su único, y ofrecerlo como ofrenda. Y fue Dios el Padre de Jesús quien sacrificó a su propio Hijo, su amado, su único, y lo ofreció como ofrenda, como nos dice en Juan 3:16, ¿verdad, Edgar? Así es. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nos dice que se fueron los dos juntos, lo cual nos quiere decir que nadie más iba con ellos, solo el Padre y el Hijo. La noche en que Jesús sería entregado, le dijo a sus discípulos en Juan 16:32, he aquí la hora viene y ha llegado ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y el Padre y el Hijo fueron los dos juntos, nadie más fue partícipe de esto. Ahora en versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham, como Edgar mencionó antes, había edificado altares anteriormente, mas ninguno como este, en donde él mismo se encargaría de preparar a su hijo Isaac, ponerlo sobre él para sacrificarlo y ofrecerlo en ofrenda a Dios. Y una vez más, asimismo, también Dios, el Padre de Jesús, fue quien se encargó de todo y puso a su Hijo sobre el lugar en que sería entregado en sacrificio, ofreciendo su sangre por completo y ofrenda para que nosotros pudiéramos ser perdonados y aceptables ante Él. Y si te estás preguntando, ¿por qué Dios haría algo así? ¿Por qué Dios haría algo así? Bueno, para empezar, voy a regresar un poquito más y me acuerdo de esa pregunta. Pero Abraham, esa es la fe de Abraham, una fe ciega, una fe donde toda su confianza es depositada, no lo puede, es el padre de la fe, no lo podemos entender. Porque sabía que Isaac no era casado, sabía que Isaac no tenía hijos, pero sabía que Dios iba a cumplir su promesa, que a través de ese hijo iba a venir su simiente singular, lo vamos a ver en el futuro ahorita. Pero también noten que Abraham les asegura que va a regresar a los dos siervos, ¿verdad? Esa es la fe de Abraham. Y otra cosa que quiero ver es la obediencia de Abraham al ofrecer a Isaac, que es una representación primero del amor de Dios hacia nosotros, lo mencionaste ahorita, al entregar a su hijo unigénito para sufrir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, como holocausto, como expiación, decía Pablo, como olor fragante. Interesante, wow, por nuestros pecados. De nuestro deber hacia Dios también, en agradecimiento a tal amor debemos poner nuestros pies en las huellas de la fe de Abraham, ¿verdad? Por medio de su palabra, Él nos invita a dejarlo todo para Cristo, ¿verdad? Todo el pecado, todo lo que incluso yo mismo, morir a yo mismo y síganme, ¿verdad? Si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme, dijo. Pues es la invitación de Jesucristo. Y debemos de seguir los pies como lo hizo, las pisadas como lo hizo Abraham. Se me ha venido otra cosa, pero ahorita más adelante voy a levantar en eso, tal vez. Pero, ¿por qué Dios haría algo así? De sacrificar a Isaac. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, no tenemos de perder de cuenta la pregunta principal. Dios sabe lo que hace, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y Dios es todopoderoso. Él sabe lo que está haciendo. Él lo único que está haciendo es probando la fe de Abraham. Sí, pero Dios mismo también vemos que en ese paralelismo, comparando a Abraham e Isaac, Dios mismo entregó a su propio hijo, ¿verdad? ¿Por qué Dios haría algo así, entregar a su propio hijo? Ese es Pablo lo llama el misterio de la salvación. Es un misterio. Dios, si alguien fuera Dios mismo y quisiera ir a un planeta y mostrarse a esas personas, interesantemente lo hizo en la forma de Jesucristo. Nada especial, no con un aro como lo vemos en las pinturas, ojos verdes. No, era una persona
normal, común y corriente. No había, dice Isaías que no hay belleza en él, que especial, algo que lo haga especial. Una persona normal, totalmente normal. Y sobre esa persona, Dios mismo, es lo que hablamos teológicamente se le conoce como la propiciación. El pecado en el mundo merecía un justo juicio, como pasó con Noé, lo vimos. Dios demanda. Muerte, demanda, y lo vimos con sangre, para el perdón de pecados. Entonces usó con Adán y Eva, usó un animal también para cubrirlos. Entonces ahora lo estamos viendo desenvolverse. Entonces Dios mismo tiene que aplacar esa justa ira de Él mismo hacia el pecado, que no puede tolerar el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dios no solamente creó a Jesucristo. Jesucristo era Dios. Ese es el misterio. Si ven, nuestra mente llega a comprender hasta cierto punto que unos nos bloqueamos antes que otros, pero hay unos que entienden un poco mejor que otros. Pero esa es la cosa. Proporcionó a Jesucristo. Se proporcionó. Él se proveerá sacrificio. Él proporcionó a sí mismo el Cordero, o sea, Jesucristo, siendo Él mismo. Y murió en la cruz del Calvario. Y ahí es donde entra el Dios triuno, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo que no logramos entender. Pero cuando derramó toda su ira Dios mismo sobre su Hijo, que era Dios mismo, en carne, encarnado en la cruz, en ese momento Dios mismo aplacó la ira. Es algo que no podemos entender. Es el misterio de la salvación. Pero eso nos da salvación a nosotros. Y al aceptar nosotros a Cristo y obedecerlo y seguirlo a Él, por medio de la fe, como Abraham, toda esa se aplica, todo ese show, esa propiciación se aplica a nuestra cuenta, a nuestra vida. Ya no tenemos que pagar en el infierno por nuestros pecados y nuestras faltas, porque ya lo hizo Dios en la cruz. También en todos estos estudios hemos visto que Dios toma en serio el pecado, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, tan lo tomó en serio y tan lo va a tomar en serio que Él sabe las consecuencias del pecado. Por eso Él decidió, Él sabe lo que va a pasar a quien no se arrepienta, porque Él no va a dejar sin castigo, sin juzgar el mal. Entonces, Él decidió por eso venir y entregarse y derramar su sangre por nosotros, porque dice la Biblia que en la sangre está la vida, ¿verdad? Y en Levítico 5 y en 17, esto en el Antiguo Testamento nos habla de lo que se requería sacrificio y ofrenda por el pecado. Y Pablo en Hebreos, en 9:22, cita esto, que es el Nuevo Testamento: pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios demanda eso. No lo habías leído, por eso lo supuse que ya lo habías leído, pero es verdad, ahí está el Levítico, ¿verdad? Sin sangre no hay perdón. Entonces la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y en este momento la sangre iba a ser derramada de Isaac también. Era una foto, era una pintura, una fotografía de lo que iba a pasar en el futuro cientos de años. Pero Isaac, noten, fue obediente al llamado de Dios a su padre, ¿verdad? Interesante. Y Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Se sometió totalmente a la voluntad de su padre. Recordemos, como decía Araceli hace rato, cuando estaban en el Getsemaní, Él dijo: si es posible que esta copa pase de mí, pero que sea tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Entonces Él se sometió hasta el último momento. Sufrió, sí, inmensamente, pero Él se sometió hasta el final, hasta el último suspiro. Tetelestai, terminado, consumado es, ¿verdad? En tus manos encomiendo el Espíritu. Y ahí dio el Espíritu. Sí, bueno, y por último, el versículo 13 y 14 nos dice que entonces Abraham alzó la vista y miró, y aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y esto es en referencia a cuando Abraham le pone la leña a su hijo y le dice: padre, tienes la leña, tienes el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Le dice, en el 7 y 8. Y Abraham le dice:
hijo, Dios proveerá para sí mismo el cordero, ¿verdad? Se proveerá a sí mismo. Interesante la fraseología que usa ahí. Sí. Se proveerá a sí mismo. No Sí. proveerá algo, no, a sí mismo. Sí. Interesante, se proveyó en la cruz con Cristo Jesús, ¿eh? Por- Él mismo, Dios mismo encarnado. Eso me acuerdo de un comercial que veíamos de una galleta que estaba con unos niños en una fiesta y había leche, ¿verdad? Y destapan la leche y todos bien felices, hasta la galleta en forma de niña, o sea, la galleta grande jugando con los niños. Y dice la galleta, ¿y dónde está el pastel? Y todos se le quedan viendo a los niños, ¿verdad? Porque ya estaba lista la leche y se le iban a comer a él. No sabía, o sea, hasta que agarró la onda y dijo, dice, no vamos a comer pastel. Y ya se, me van a comer a mí, dice la galleta. Y así le pasa a Isaac, ¿verdad? Y dice, ¿dónde está el sacrificio? Y me imagino a Abraham, imagínense esos 3 días para Abraham desde el momento en que Dios le dijo. Un desgarro en su corazón total, saber que va a matar a su hijo, porque Dios se lo está pidiendo y él ama más a Dios. Su fe es primero. Esa es la adoración de la cual habla. Iremos y adoraremos. Sí, Esa es la como tú adoración. dijiste, es una vez, no es ir a la iglesia y levantar las manos. sí, nuestro corazón, aleluya, amén, los clichés cristianos, ¿no? Hermanos, levanten las manos, gloria a Dios, aleluya, te exaltamos. Y si en verdad no estamos adorando en nuestro corazón, en verdad, nuestra vida personalmente, viviendo en obediencia, es una fe falsa. Jesucristo les dijo, con sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la verdadera adoración, ¿verdad? Y es el contexto que estamos leyendo ahorita de adoración, sí, dice, y adoraremos, de la adoración. Sí. Interesante. Sí. No son canciones, ¿verdad? A veces, si usamos canciones, claro, usamos frases y todo, pero en verdad nuestro corazón debemos de examinarlo diariamente. Sí, sí. Y cuando dice que Dios mismo se proveerá a sí mismo un cordero para el sacrificio, está hablando porque nadie más lo puede proporcionar, solo Él. O sea, Él era el único capaz y lo único perfecto que puede ofrecer es por medio de Él, solo Él. Pero nada más quería hacer esa aclaración. Y para terminar dice, Abraham llamó el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá, como tú ya lo mencionaste. Por eso se dice hasta hoy, en el monte del Señor será provisto. Y así fue, ¿no es así? El Señor proveyó en el monte del Gólgota. Ahí se proveyó a sí mismo un cordero, Cristo Jesús, al cual lo molido fue por nuestras rebeliones, lo molió hasta la última gota de sangre, derramó por nosotros. Sí, no existe, ese es el gran problema con los mormones. Bueno, recuérdame de los mormones y de los testigos de Jehová, pero antes quiero hacer referencia a que único hijo, Isaac. Los musulmanes dicen que la promesa de ellos, para ellos, era a través de Ismael. 500 años después de la muerte de Cristo, la Biblia estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que dejamos entrar en nuestros oídos y en nuestros corazones. Es una falsa total. El islamismo, lo pueden estudiar por sí mismos ustedes, está fundado en sangre y en guerra y en poligamia y en todo eso. Entonces lo pueden leer ustedes y verificar que no es verdad. La promesa viene por Isaac, la veracidad de las escrituras. Y otra cosa, los testigos de Jehová, los mormones, por eso es una herejía decir que Cristo no es Dios, la deidad de Cristo, negar la deidad de Cristo. Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios. Porque como tú lo dijiste, solamente Dios se podía proveer a sí mismo, Él mismo, como propiciación. Ese es el misterio. Solamente Él mismo podía hacerlo, ¿verdad? La sangre de Dios mismo en la cruz, a través de Jesucristo, derramándose por el perdón de nuestros pecados, su sufrimiento. Él cargó nuestras iniquidades, ¿verdad? Y por sus llagas somos sanados. Pero ya para cerrar, Abraham resulta no solo aprobado, sino aplaudido. Ya conozco que temes a Dios, ¿verdad? Decía la gente, decía Dios mismo, ¿verdad? Nosotros decimos, wow, él sí conocía a Dios, él sí obedecía a Dios. Y la mejor evidencia de nuestro temor a Dios personalmente es nuestra voluntaria disposición a obedecerle, ¿verdad? Obedecerle voluntariamente, sin ningún, manden un cheque de $10,000, de $1,000,
sino hacerlo de todo corazón, sin ningún, sin esperar nada a cambio. Hay lugares, hay posiciones dentro de la iglesia, pero en realidad nuestro corazón debe ser ese corazón voluntario, ¿verdad? De obedecerle con todo nuestro corazón, ¿verdad? Servirle y honrarle con lo más querido que tengamos. Y las palabras de Abraham tenían algo profético cuando dijo: Dios proveerá el cordero, ya lo leímos, ¿verdad? El Mesías prometido, la simiente, esa es la simiente, no dice simientes, dice la simiente, o sea, una persona, era Jesucristo. En tu simiente será bendita toda la tierra. Y también habla de nosotros, los cristianos, que venimos a través de Cristo ser hijos de Dios, y Abraham viene a ser nuestro padre porque es padre de la fe. Y nosotros somos hijos en cuanto a la fe de Abraham. Porque creímos igual que él, claro. ¿verdad? A eso se refiere. Sí. Cristo fue sacrificado en nuestro lugar, y como fue bendita la simiente antes, también nosotros somos benditos. Y esa bendición para los cristianos, que habla del Espíritu Santo también, la bendición. Hebreos 11:9. También por último, en el Monte Calvario, Cristo Jesús fue crucificado ultimadamente por nuestros pecados, ¿verdad? Ese es el máximo sacrificio, la máxima prueba de amor de Dios para su creación. Bueno, amigos, este es el misterio de la salvación del cual Pablo nos habla, que dice que para cuando unos lo oyen es locura, pero para el que cree es salvación. Y eso es lo que Dios espera, que sepas que no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que tú le puedas entregar, solo Él puede ofrecer a sí mismo para el perdón de tus pecados. Y es todo lo que te pide, como Abraham, que creas. Así que esperamos que recibas su llamado, y gracias por estar con nosotros. Te esperamos la próxima